Los medios de comunicación son medios masivos que están hechos con la finalidad de informar y entretener a la gente con hechos de importancia y relevancia para el público. Están los medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, así también con los medios actuales que son los medios digitales. Pero yendo por el lado de los medios tradicionales, estos han venido siendo regulados y controlados por la Ley Orgánica de Comunicación desde el 2013, precisamente creada por el expresidente Rafael Correa, quien con la finalidad de garantizar de que cada publicación realizada en los medios de comunicación sea veraz, se estableció para así que de esta manera exista libertad de expresión. Poniendo en contexto, la mayoría de los medios de comunicación del país han sido sancionados por la Ley Orgánica de Comunicación, esto precisamente por haber incumplido con las normas establecidas en la misma, causando un conflicto entre los medios de comunicación y el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, en el siguiente periodo, con el también expresidente Lenín Moreno, se hizo una pequeña reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, pero ahora en el actual gobierno con el presidente Guillermo Lasso se presenta la Ley de Libertad de Expresión, en la que se pretende derogar varios de los artículos ya establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación para así de esta manera garantizar la libertad de expresión de cada individuo. La Ley Orgánica de Comunicación, con un enfoque a los medios tradicionales, dejó una puerta abierta a los medios de comunicación. La mayoría optó por desarrollar páginas y canales digitales, siendo un efecto resultado luego de que la ley entrara en vigencia y de que en ninguno de sus artículos se hiciera referencia. Según el penalista Jorge Torres, esta ley de comunicación tiene que prever la actuación de medios digitales, asegurando el control y regulación de los mismos, evitando el abuso de poder sobre la ley y la falta a la honra de las personas. Aunque el Código Orgánico Integral Penal, COIP, tipifica estas acciones como una calumnia injuriosa, el problema radica en que la Ley Orgánica de Comunicación no se centra sobre estos medios digitales, siendo necesario que la Ley de Comunicación, el COIP y la Constitución del Ecuador estén alineados para controlar y regular a los medios de comunicación en general. Tiene que existir un trabajo armónico entre lo que es el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Para qué? Para que esa interrelación no genere impunidad. La impunidad es la falta de justicia o la falta de administración de justicia que una víctima bajo tutela judicial efectiva la solicita y esta no se cumple. Entonces, ese trabajo armónico que tiene que hacer el Código Orgánico Integral Penal como normativa infraconstitucional, la Ley Orgánica de Comunicación también como normativa del mismo rango nivel, tiene que ser también a la par con lo que es la Constitución de la República del Ecuador y a su vez también a la par con lo que determina, por ejemplo, las normas y los tratados internacionales para que no exista una violación de derechos. Además, el penalista menciona que el actual presidente Guillermo Lasso propone una ley de libertad de expresión de una manera responsable, en la que no se afecta a los derechos humanos y que conduce a los medios, tanto tradicionales como digitales, a presentar con objetividad e investigación. Para que esta ley sea aprobada, debe existir un trabajo armonioso entre todas las bancadas legislativas y buscar este fin objetivo, que es priorizar que se respeten los derechos, pero tampoco limitar al medio de comunicación a decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí tú puedes llegar y no puedes hacer nada más de esto. Entonces, uno de los objetivos específicos de la nueva Ley Orgánica de Comunicación es eso. Por lo tanto, se presume la necesidad de una ley que no limita los medios de comunicación y que no vulnere los derechos de la libertad de expresión, proponiendo la justa y equitativa regulación y control de los medios. El fiscal Roy Poma manifiesta que la Ley Orgánica de Comunicación ha controlado el sistema comunicativo, planteándose de una manera estricta en sus sanciones. Refiriéndose al nuevo gobierno como un tema sobre la mesa, supone que muchos de los artículos sean derogados por la presentación y aprobación del nuevo proyecto de ley de libertad de expresión, el que daría un cambio al sistema sancionatorio. Con el gobierno actual presentaron un proyecto de nueva ley, que es de unos 15 a 16 artículos, si la memoria no me falla, donde en cambio cambia completamente ese contraste que había anteriormente. Ya deja de ser el nuevo proyecto de una ley sancionatoria y vuelve a ser una ley que rige y organiza
la nueva forma de la comunicación en el país. Y dejó en cambio para el Código Orgánico Integral Penal para que se sancione los delitos cometidos por los medios de comunicación. Además, el fiscal menciona que los artículos 182 y numeral 1 del 396 no deberían ser eliminados del COIP, ya que son artículos que hacen referencia al delito de calumnia y su eliminación supondría más libertad para la emisión de comentarios sin fundamentos acerca de una persona. Considero que no debe derogarse, debe mantenerse, porque si no quedaría una carta abierta para que, abusando de la libertad de expresión establecida en los tratados internacionales, en los derechos humanos y en la misma ley de comunicación, el periodista o cualquier persona, independientemente que sea o no sea periodista, dé una opinión y llegue a ofender a otras personas, a imputarles falsos hechos, falsas circunstancias o falsas conductas. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo del actual gobierno ha sido criticado por los medios comunitarios, basándose en que el proyecto representa un retroceso de derechos para el sector, ya que, entre otros aspectos, no contempla el acceso a frecuencias de radios y televisoras para este tipo de actores. La Ley de Libertad de Expresión ha sido enviada al Consejo de Administración Legislativa, CAL, el mismo que ha designado a la Mesa de Relaciones Internacionales para el análisis de la propuesta. Además, se ha considerado 2 proyectos adicionales con la finalidad de que exista pluralidad. Respecto al tema, la magíster Marcela Holguín, asambleísta por Pichincha, manifiesta que la ley propuesta por el Ejecutivo carece de contenido, siendo una cantidad reducida de artículos en comparación con los más de 100 que conforman la Ley Orgánica de Comunicación vigente. Nosotros pensamos que la propuesta de libertad de expresión enviada por el Ejecutivo carece de todo contenido, está vaciada prácticamente de contenido. Únicamente se proponen 12 artículos de los más de 100 que en este momento integran y forman parte de la Ley de Comunicación. Y en ese sentido nos parece que no podría ser de esa manera. Nosotros debemos hacer un seguimiento exhaustivo de este tema. Por ejemplo, en la propuesta del Ejecutivo se deja de lado todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores de la comunicación. En esos 12 artículos que propone esta ley de libertad de expresión no se habla de los derechos de los trabajadores, algo que ya está consagrado en esta ley, en donde existen artículos como por ejemplo el 42.1, 43, 44 sobre los derechos y también evidentemente obligaciones de los trabajadores de la comunicación. En cuanto a la autorregulación, se ha visto en desacuerdo el sector del periodismo, comunicadores y demás por considerarla una utopía, en algún caso de cuando algo se está lejos por alcanzar. Estamos de acuerdo en el tema de la autorregulación, coincidimos en criterios contigo y con varios periodistas y trabajadores de la comunicación en el sentido de que estamos muy lejos todavía de que los medios de comunicación puedan autorregularse. Hemos tenido ejemplos semanas atrás de lo que implicaría esta autorregulación con un programa emitido en un medio de comunicación incautado que en este momento está en manos del gobierno, en donde se denostó públicamente a un personaje, en este caso al presidente de la CONAIE, y evidentemente creemos que necesitamos que exista un ente que controle la calidad de los contenidos que se emiten a través de los medios de comunicación. Ese sería el rol primordial del Consejo de Regulación, verificar los contenidos, no sancionar, pero sí verificar. Eso no le hace daño a nadie. Mientras mejor sea la calidad de los contenidos, en donde existan contenidos educomunicacionales, culturales, artísticos y demás, mejor nos va a ir como sociedad. Y además, aparte de verificar esta calidad de contenidos, la función del CORDICOM también será una función de capacitación. Necesitándose de un ente que controle la calidad del contenido de los medios de comunicación y además de su validez, un proceso de control para el contenido que será consumido por la audiencia, valorando también a la libertad de expresión que constituye uno de los derechos de la humanidad.